comentar algo, preguntar algo. Sí. Pues no sé si los ubiques, pero ¿qué piensas de los cátaros? No los ubico, ¿son los franceses? Sí, que se hacen llamar los buenos cristianos. Sí. Hijo, los leí acerca de ellos en un libro que no les recomiendo. Es bueno, es histórico, se llama El sueño de inocencia de uno de los papas. Y habla acerca de su trato con ellos. Miren, lo poquito que sé es que eran un grupo cristiano. A veces identificamos a los cristianos nada más como a partir de la Reforma, pero siempre hubieron, y en Francia varios. Piensen los hugonotes. Y digo, y se creció como en feria. Quisiera darte más datos de los cántaros, pero... Es que hay muchas historias de los cázaros, entonces depende también. De los cátaros, no, los cázaros son los de Rusia, los del Oriente. Sí. Sí, que los identifican con los malandrines. Eso, correcto. Sí. Bueno, pues alguien me quiere preguntar una que sí me sepa. Otra sí. Ayer que preguntaron también de la primera de Juan, y en la mañana lo estaba estudiando, que habla en Juan 2:20, que es la unción que tenemos, ¿no? La única unción que se maneja en el Nuevo Testamento es esa que maneja primera de Juan. Se acabó esa parte de ungir a los sacerdotes y a las personas a través de aceite, o lo que hacemos, por ejemplo, cuando oramos por alguien con el versículo de Santiago. Exacto, los enfermos. Solamente entonces sería, en cuanto a ritual, esa parte de Santiago, sí. Y lo demás es la unción que tenemos, se refería al Espíritu Santo. Ya ningún ritual de esa parte, ¿no? Cuando hay corrientes cristianas así que ven por unción o doble unción, eso ya no está vigente. No, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del libro de Hechos. Sí, miren, acuérdense, es que a veces pues, que todas estas cosas divorcian la historia de su origen, ¿sí? Que es un origen hebreo. Miren, para que ya lo veremos, ¿por qué se imponían las manos? ¿Qué mensaje está comunicando Dios con esto? ¿Tiene algo que ver con la imposición de manos hoy en día? ¿Sí me explico ya? O sea, ya realmente ya no tiene nada que ver. Entonces se pierde el sentido. Ayer veíamos, ¿se acuerdan la bendición a Efraín y a Manasés? Y obviamente tiene todo que ver con eso. Pero bueno, ya vamos a ir viendo esto, ¿eh? Okay. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Sí, me acuerdo. Ahorita que decían esto del cometa y todo esto, finalmente cuando Dios hace la creación, ya para el día uno hace la luz, lo primero que hace es la luz. Ajá. Y después vienen los astros y demás, que ya no tiene que ver con la luz, sino para las señales, como dice, ¿no? Ajá. Sí tiene algo que, o sea, sí va a haber alguna advertencia o tiene algo que ver todo esto de las lunas rojas, ya sabes todo esto que dicen. Sí. Miren, a ver, váyanse, ¿quiénes promociones Lucas? Que me agarró, me acuerdo. Es Lucas 22, a ver si mal no recuerdo. No sé si mi pera no está funcionando. ¿Lucas qué? 22. 21, perdón. Es 21:11. Miren, acuérdense, todo lo que vean en internet, eso tómenselo con grano de sal. Ajá. O sea, este año también tuvimos la luna roja, ¿se acuerdan? Y coincidían, yo me leía el libro de la luna roja. Entonces dice 21:11, y habrá grandes terremotos, a eso ya estamos, ¿no? Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Acuérdense que, o sea, tómenlo en el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando ustedes tienen estos pasajes, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21,
tienen el mismo discurso, es el discurso del Monte de los Olivos, y Dios está hablando acerca del fin. Se los va a decir tal cual. Para arreglar una cosa hay veces que hay que acabar de romperla, y eso es lo que te está contando. Y entonces tienen esta expresión que se repite a lo largo de toda la escritura, de que la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y el sol se va a poner negro. ¿Se acuerdan? ¿Qué está sucediendo? Que tiene una revelación del orden nuevamente. ¿De qué orden? Del orden que Dios genera en Génesis capítulo 1. Entonces, cuando hablan de eclipses y eso, pues puede ser, sí puede ser, pero realmente cuando habla de estas señales en el cielo, es que ya todo se está desmoronando. Ajá. O sea, no va a ser cualquier cosa de que, mira, viene un eclipse y se oscureció y los animales se durmieron en el zoológico y los vimos. No, o sea, ya está hablando de un caos total. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente ya le acabo de dar en la torre para generar lo nuevo. Uh-huh. Entonces, miren, o sea, está bien. Y todo eso viene de un genuino salmo esperando a Dios, ¿no? Y Dios dijo ahí en Lucas 21:11 que pues, cuando regresara iba a haber cosas en el cielo. Es natural que la gente esté. Pero sí tómenlo en que ya estoy acabando de destruir esto. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, Juan. Fíjate que desde que escuché el discipulado tomamos el discipulado de Génesis, y la semana pasada volvimos a platicar de lo mismo. Entre el versículo, el Génesis 1 y 1:2, en el discipulado habla justamente que hubo un juicio, ¿no? Sí. Porque Dios obviamente pues no crea algo que no esté bien. Uh-huh. Entonces, este juicio como tal, hablamos del libro de Enoc, ¿se lee ahí o no necesariamente? Ahí está muy profundo. A ver, bueno, váyanse ahí, no puedo. Váyanse a Génesis 1:1. Perdón, Génesis. Aquí lo traigo, En el principio, esperarías esto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, si Dios me va a hablar de mis orígenes, pues es natural que empiece por ahí. ¿Ok? Y luego viene esta idea, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Se los voy a decir tal cual, esto no viene en el examen. O sea, no se saber hebreo para agradar a Dios, pero se los digo para que vean de dónde viene todo este rollo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra es haitá, que la puedes traducir como la tierra quedó, si se entiende, desordenada y vacía. Entonces, si dice que quedó desordenada y vacía, te está implicando que hubo algo que la desordenó. ¿Qué desordenó? Bueno, los cielos y la tierra que me acabas de decir que creaste. ¿Sí se entiende? Otra es simplemente que haitá lo traduces como estaba desordenado y vacío. Entonces tienes dos ideas. Tienes una idea en donde ya lo concluí, ahí está, y luego se me desordenó. O te voy a contar cómo lo hice. Fíjate que creé los cielos y la tierra, te voy a explicar cómo. Mira, había un desorden, estaban los materiales y les empecé a dar orden. La primera te implica que hubo caos, ¿sí? Que algo provocó el caos. En la otra simplemente pues, tengo los legos botados y ya los acomodo y construyo. ¿Sí me explico? ¿Cuál creen que es la buena? Es más, se los digo, le llaman la teoría de la brecha. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha, algo sucedió. Ok, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, pues, es que está bien difícil. Acuérdense que para interpretar la Biblia, necesitas, número uno, meterte en la mentalidad de las gentes que están en el momento en que se produjo el texto, número uno. Y número dos, saber de qué trata el libro. Cuando tú sabes de qué trata el libro, más o menos ya sabes, ¿sí me explicó por dónde va a ir la cosa? Ok. Váyanse al Salmo 74. ¿Qué pensarían los israelitas? A la pregunta de Juan, los israelitas dirían, sí, algo sucedió. Y además, ese algo nosotros no somos los únicos que lo creemos, también los vecinos lo creen. Ok. En la teología de los vecinos, había un dragón que se peleó con otros dioses, ¿ok? Al igual que los israelitas, Dios tiene su consejo, los otros dioses también tienen consejo. ¿Ok? Esto es muy importante y lo vamos a ir viendo.
¿Sí me van captando? O sea, Dios tiene un concepto, tiene sus seres celestiales con los cuales habla, etc. ¿Ok? Los vecinos también. Pero sucede que, no me pregunten cuál era la causa, por qué se pelea Tiamna con el consejo. Y el consejo dice, el que venza, Tiamna se representa como un dragón. El que venza a esta dragona, porque algo tiene que ver con los humanos, de que Tiamna los quiere arrasar y los otros los quieren conservar, por las razones que ustedes tenían, y uno de los dioses del consejo, que se llama Marduk, se rifa y vence al dragón. Y a partir del cadáver del dragón hace la creación. ¿Sí se entiende? Okay. Así son las mitologías. Okay. Y les hago una aclaración. Una mitología es una historia que contiene seres celestiales. No necesariamente es falsa. ¿Sí se entiende? O sea, pero involucra seres celestiales, seres que no son humanos. Ya, sí es raro, ¿no? Ya es otra discusión. ¿Sí me explicó? Para el antiguo, para el babilonio, oye, no, mi historia es real. Yo sí creo que Marduk se rifó y por eso Marduk quedó como el jefe del consejo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, eso se llama enoteísmo. Hay varios seres celestiales y uno se rifa y uno se gana la preeminencia. En ese sentido, los israelitas dirían, mira, yo sí creo en diversidad de seres celestiales, pero el mío sobre todo, si no se tuvo que rifar, porque el mío creó a los demás. ¿Sí se entiende? Ok, bueno. Entonces, con ese antecedente, ya están ahí en el Salmo 74. Ok. Hijo, Bueno. 74:12. Ok, les hago un paréntesis. Este pasaje tiene por objeto contar lo que yo les estoy diciendo, que mi Dios no es como el tuyo, Babilonio, el mío es superior a todos. Y no es que tenía un lugar en el consejo y como tuvo una victoria logró la preeminencia. ¿Sí se entiende? O sea, no es que era yo de la Cámara de Representantes y me eligieron para ser el primer ministro. No, o sea, yo siempre estuve ahí. Y yo hice a los otros seres celestiales. Que unos sean rebeldes, eso es otro boleto. ¿Hasta aquí sí me captan? Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 74:12? Dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de monstruos en las aguas. En eso se parece al vecino, porque Marduk se luchó contra un dragón. ¿Okay? Entonces, esta idea de luchar contra el caos va por toda la escritura. Del Génesis al Apocalipsis, ¿ok? ¿Por qué pone quieto Cristo al mar? Porque el mar es caótico, el mar representa caos, ahí te ahogas. Los fenicios, a ellos sí les gusta andar ahí, pero constantemente te enteras de que se ahogaron. Pero nosotros no nos gusta andarnos ahogando, que naveguen y trafiquen los fenicios. Nosotros somos de tierra firme, porque ahí, es el Salmo 104, está el dragón, está el Leviatán. Ahí están los seres caóticos. Como este ejemplo, Jesús dice pasemos al otro lado, y el otro lado es una ciudad griega que se llama la Decápolis. Bueno, Deca, 10 polis, 10 ciudades. Nosotros no vamos ahí, la ribera oriental del mar de Galilea. Y en el camino viene una tormenta. ¿Qué piensan los discípulos? Claro, nos vamos acá, porque nosotros no debemos de ir para allá. Cuando lleguemos ahí va a haber desnudos, va a haber, ¿cómo les diré? Todas estas figuras que nosotros como israelitas no... Con eso no estamos de acuerdo. Y ahí están los demonios, etcétera, ¿ok? Es natural que en el camino haya una tormenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dragón está meneando las aguas para que no lleguemos. ¿Y qué hace Jesús? La palabra que emplea ahí en el Evangelio es como poner bozal. En Marcos. Y entonces se voltea y entonces le dice, es quieto, ¿no? No me acuerdo la expresión. Y entonces el mar y el viento se tranquiliza, y entonces los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque la Biblia constantemente habla de que Dios camina sobre las aguas o las pone quietas. Ok, tú sigues leyendo los evangelios y Jesús vuelve a caminar sobre el mar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está pisoteando a su adversario. ¿Por qué? Porque el caos se representa para los antiguos de dos maneras, bueno, de varias, pero básicamente dos. Un dragón que es incontrolable, así lo describe Job, o el mar. Entonces, si yo camino sobre las olas, es que yo pongo quieto. ¿Sí se entiende? Piensen en el cruce del Mar Rojo.
sea, Dios está desplegando su poder. Entonces está diciendo, miren, el mar me hace los mandados, y esta nación egipcia a la que ustedes tienen miedo, no se preocupen, aún el caos yo lo abro, ustedes crucen y luego el caos va a abrazar a sus enemigos. Entonces se cierra el mar, y ¿qué es lo que ven los israelitas? Pues ahí ven las cosas de los egipcios flotando. Ok, entonces se los vuelvo a leer, ¿okay? Para que vean que la Biblia así, cuando la lees en su contexto no tiene nada de aburrida. Dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Entonces ahí tienen a Dios guerrero matando dragones. Ok, magullaste la cabeza de Leviatán, ok, es el nombre del dragón, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ok, ¿qué implica esto? Que una vez que mató al dragón, ¿qué hicieron? Lo destazaron. Barbecue, literalmente, no lo comimos. ¿Por qué? Porque estoy humillando a mi enemigo, ¿sí me explicó? Y entonces ya gané, ahí está el cadáver. Los vecinos dicen que con eso se hizo la creación. No es cierto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo hice todo. Y este dragón lo doy por comida, no esto para hacer algo, ¿sí se entiende? El proceso de dominio. Exactamente. Fíjese, luego dice, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Piensen cuando conquista la tierra prometida y se detiene el Jordán, nuevamente tiene un despliegue de poder por parte de Dios. Ok, tuyo es el día, y entonces empieza a utilizar aquí el lenguaje de la creación. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Entonces está hablando de la creación. Entonces efectivamente, para los israelitas, Dios hace la creación, se le pone al brinco, sí, un ser, obviamente, el humano para esos momentos todavía no ha sido creado, se le pone al brinco un ser celestial, lo hace pedazos, ¿y qué sigue después de eso? El destierro, ¿no? No, ¿qué sigue después de eso? El reordenamiento del caos. Es de lo que te narra el Génesis 1. Ok, entonces tienes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta ahí todos estamos de acuerdo, muchachos, sí, pero resulta que tienes varios elementos. La tierra estaba como desordenada, vacía, y luego tienen estos conceptos de tinieblas y abismo, algo que no se acaba. Y entonces, ¿qué hace Dios? Y dijo Dios, ¿qué? Vamos al hombre. Sea la luz. Entonces ilumina el caos, entonces ya sé cómo lo voy a arreglar. ¿Qué hace después? Lo que dice aquí el Salmo 74, separa las aguas, porque todo es un mugrero, todo es un caldo. Entonces unas van acá y otras van acá. Y entonces, ¿qué se descubre? La tierra firme. Bueno, entonces a partir de este momento ya lo que yo vaya creando ya puede pisar. ¿Sí se entiende? Entonces, si tú le preguntaras a un israelita, oye, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 tienes caos, sí, ¿por qué? Bueno, pues lee el Salmo 74. El dragón se puso al brinco. ¿Qué sucede cuando Dios vence al dragón? Viene una ¿qué? Viene una fiesta, viene una celebración, que dice Apocalipsis 19. Dios vence al dragón y dichosos los invitados a la cena. Vamos a cenar, ya gané. Miren, pensamos que vamos a tener una cena de 7 años. Realmente el Apocalipsis que representa la misma historia en donde Dios vence al dragón y vamos a celebrar una fiesta, muchachos. Después de la tempestad y el alma. Exactamente. Exacto. ¿Sí se entiende o no? Pero la Apocalipsis se refiere a la que ya sucedió o a la que va a suceder. A otra, obviamente. Sí, claro. Pero tienen el mismo patrón, tienen al Dios guerrero. Oye, Charlie, ¿cuál Dios guerrero? Sí, así veían los antiguos a sus dioses. Bueno, pues cuando nos demandan mala onda, ¿qué pensamos? Que Dios me defienda. Cuando nos va mal, todos echamos mano del Dios guerrero. Oye, Dios defiende, no ves lo que me están haciendo. Para ellos es igual. Y cuando se miran los cristianos, Charlie, ¿a quién le hace caso? Acuérdense, y esto lo tienen que recordar cada lunes, somos occidentales, ¿ok? Educados, industrializados, ¿ok? Ilustrados. Republicanos y democráticos, ¿ok? Así filtramos nosotros el mundo. Somos occidentales, somos educados. Nosotros no creemos en dragones, ¿ok? No creemos en el mar como un sitio caótico. O sea, al fin ya lo dominamos, ¿no? Ya andamos surcando todos los mares. Sí, pero ¿cómo es tu vida? Diría Dios. Pues eres la mismísima representación del caos. No encuentras paz. Y entonces te represento como el mar y yo tengo la capacidad para arreglarte.
¿Sí se entiende? Es lo que estamos viendo en Hechos 2. Reció viento. ¿Se acuerdan que la palabra viento en griego es pneuma, que puede ser tanto espíritu como viento? O en hebreo es lo mismo, ruach puede ser viento o espíritu. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, si tú no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, es imposible que te portes bien, que la vida se ordene. ¿Por qué? Porque la persona que se dedica a ordenar el caos es el Espíritu de Dios. Ajá, es lo que estamos viendo. Bueno, vayan Hechos 2 y ya le seguimos. Ok. Entonces, con la novedad, mis queridos, que Israel, a ver, hagan una escala en Isaías 65. Esto es muy importante. A ver, ¿de qué trata el libro de Hechos? Logra juntar las naciones. Bueno, así como que juntarlas, recuperar las naciones. O, en palabras de Pablo, ahí en... ¿La reversión de qué? ¿De Babel? La reversión de Babel es lo que vamos a ver ahorita. De eso trata Hechos 2. Ok. Les hago un breve resumen. Además sé que se los puedo hacer todos los lunes. No, yo sí, pues sí. Sí, no sé. Ok. Con la novedad de que Dios crea al hombre. Ok. Me regreso a Génesis 1:2. Ok. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de este mugrero, del abismo. La palabra es tejón. Y les digo, no hay que saber hebreo, pero a veces nos perdemos en la traducción. Tiamnat, esta dragona en la cultura de los babilonios, y tejón, si ustedes lo escribieran, el otro es arameo y es hebreo, tendrían más o menos las mismas letras. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que etimológicamente tiene la misma raíz. Entonces Dios se pelea con el abismo, Dios ve este caos como un abismo, los otros lo ven como un dragón incontrolable. ¿Ok? Entonces lo pone quieto, en palabras del Salmo 74 que acabamos de leer ya. A ver, Leviatán, deja de estar armando, la dejamos y voy a reordenar todo este caos. Y entonces día 1 la luz, ¿ok? Día 2 hago esta separación de los mares. Y no piensen tanto en creación, acuérdense, nosotros somos ilustrados. Que no, para ellos es ordena y asigna roles. Día 3 tienen la vida. Por eso Cristo resucita el tercer día. Y eso es muy importante para Hechos 2. Pero ahorita lo vemos. Día 3 tienes la vida. ¿Ok? Como bien decía Juan ahorita lo comentaba, ya tienes la luz. ¿No? Era Marco. En el día 4 pongo los astros, como el sol, la luna. En la mentalidad de ellos hay un domo. Que la palabra es raquia, que quiere decir golpear. Piensen en él. O sea, así cuando ves la orfebrería, que vas a los pueblos, estos tienen así sus ollas todas golpeadas. Así lo ven ellos. Y dentro del domo tienen la luna, las estrellas. Piensen en un planetario. ¿Alguien fue chiquito al planetario? No. Así ellos ven esto. No, también. Dios separó las aguas. Entonces tienen aguas encima del planetario y tienen las que dejó en la tierra. ¿Cómo sería entonces el trono de Dios? Hagan de cuenta que el trono de Dios está sobre una alberca. Eso es muy bonito y así lo presenta Apocalipsis 4, todos lados, Éxodo 4, Ezequiel 1. Yo sé que para ustedes, ¿dónde dice eso? Se los digo para que cuando vayan leyendo la Biblia digan, ya me había dicho Charlie que siempre Dios está sentado sobre un mar. Entonces el trono de Dios en la mentalidad de ellos está el domo así, pero como el agua siempre agarra el horizonte, el agua está así, ¿sí se entiende? Y aquí está el trono. Isaías 40:22 dice que Dios está sentado en el trono y ve obviamente a través del domo y está viendo a las personas. Que si se fijan es una forma muy, muy bonita de ver a Dios porque alzan los ojos y, oye, me estás viendo, ¿verdad? Como nosotros somos ilustrados, nosotros pensamos, y esta es nuestra cosmovisión, que somos un planeta perdido en el hiperespacio. ¿Sí me explico? Eso está predecimente, ¿están de acuerdo? Claro. ¿Algún día explotó el universo? No, el antiguo tiene una mentalidad mucho más padre, o sea, alzo los oclayos y encima de este domo hay toda una alberca, toda una fuente. Apocalipsis 4 te lo pondría como verde, como jade. Y entonces está sentado sobre el trono de Dios. Piensen, alrededor está su consejo. Entonces ahí anda miedo. ¿Ok? Y entonces, como Dios se quiere comunicar conmigo, una de las formas en las que se comunica es que me deja
esta estructura de estrellas, el Sol y la Luna. Y entonces es natural que yo vaya uniendo puntitos, mira, está Leo, está Virgo, etc. ¿Sí me explicó? Y aquí la Biblia tiene como que una relación amor-odio con esto de andar viendo las estrellas, porque Dios no quiere que tú rijas tu destino por eso, pero sí quiere que entiendas que Él dejó mensajes ahí. Por eso dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Okay? No me detengo mucho porque ya me pudiera yo paréntesis y les abro todo un paréntesis de estrellas y eso, pero se lo cierro. Eso fue ya 4. La palabra es Moed. Nuestra Biblia lo traduce como estaciones. Para las estaciones, todos pensamos en Vivaldi, sí, la primavera, el verano. Para los días establecidos, muchachos, ¿se acuerdan de Hechos 2:1? ¿En qué día estamos? ¿Llegó la fiesta de qué? ¿Nisan? Jimmy, ya te vamos a prohibir el habla, ¿ok? Hechos 2:1, ¿en qué fiesta estamos? Pentecostés. Pentecostés, ok. Está bien. Descendieron lenguas. Bueno, entonces la idea es que yo sé cuándo hay luna nueva, y entonces en la luna nueva yo tengo que celebrar fiesta, cada sábado celebro fiesta, etc. No me detengo mucho, pero quiero que ellos están impresionados por este despliegue, las estrellas, todo eso. Nuestra Biblia traduce la palabra órbita, nada más se menciona una vez. Si la traduce de forma literal es canal. Entonces llevan una, si me explico, llevan una dirección, porque esto es un orden, es ordenó. Ok. Día 5, hago las aves y los peces. ¿Qué está haciendo Dios? No solamente está ordenando el caos, ahora que está creando esto, está ordenando. Día 6, las bestias y al ser humano. Y entonces le dice al hombre, todo esto es tuyo. Todo. ¿Ok? Ahorita llegamos a Hechos 2, que es a donde los quiero llevar, pero les tengo que hacer el resumen. Ok. Y entonces le da un propósito al ser humano, le dice, tienes que fructificar y multiplicarte. Por eso cuando dan un ascenso, cuando logras algo, sientes esta satisfacción. Está en el DNA del ser humano el crecer y multiplicarse. Por eso cuando vamos para atrás, tenemos un revés, lo que ustedes quieran, no avanzo, vamos contra realmente todo para aquello que fuimos creados. Está bien. Y luego Dios ve que hay algo malo, ¿se acuerdan? No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces trae a la mujer. ¿Crea a la mujer de dónde? Una costilla. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que estuviera debajo de su brazo y cerca de su corazón. ¿Cuándo truenan los matrimonios? Cuando la mujer hace esto o el hombre hace esto. Bueno, sería con el brazo izquierdo, porque te estoy alejando de mi corazón. O cuando ella hace eso, ya no quiero estar cerca. Bueno. Y entonces Dios le dice, Adán, el oriente no está como esto. Tu propósito es que lo cuides. Y entonces emplea 2 verbos, que es cuidar y trabajar, que nada más se le van a aplicar juntos a los sacerdotes. Adán es un sacerdote. ¿Y a qué se dedica el sacerdote? ¿A qué creen? ¿Qué tiene que hacer Adán? Administrar. Sí, pero Reconstruir. Continuar. no reconstruir. Exacto, mantener el orden. Porque Adán, tú no vas a verlo ni yo para contártelo todo. Hace unos días aquí reinó el caos. Y entonces quiero que el oriente me lo vayas arreglando. Y entonces lo coloca al oriente. Y entonces le da la oportunidad al hombre de ser un representante de Dios y literalmente hacer lo que Dios hace. Mantener el orden. Dios reposa el 7º día y nosotros pensamos, es que agarró ya una piña colada y se echó una hamaca. No, Dios diría, no, lo que sucede es que ya hay orden. Entonces ya no tengo que estar arreglando mugrero. ¿Sí se entiende? Jesús un día, los judíos el sábado decían no vale construir. No, la Biblia no prohíbe la construcción el sábado. Pero los judíos habían llegado a la cuerda para no andar chambeando, no anden construyendo. Y entonces toma tierra, escupe, hace lodo, entonces viola así el sábado y se lo unta a un ciego. Y entonces se enchilan. Y entonces Jesús les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Los judíos dicen, y pensaban bien, que cuando Adán cae, interrumpe el sábado, destruye el orden, y entonces hace que Dios vuelva a trabajar para restaurarlo. Cuando Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios.
y me tienen chambeando, muchachos. Y aquí estoy. Obviamente es a propósito todo esto de hacer el logo y ponerlo. Aparte el cuate está hasta acá y lo manda a que recorra toda la ciudad hasta abajo, para que todo el mundo lo vea con el lodo. Está. Bueno, el caso es que, Adán, tú te vas a ir al oriente y vas a ir arreglando. ¿Está bien? De todos los árboles del huerto puedes comer. La palabra clave aquí es todos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Está bien. Y luego dice, pero la serpiente era más astuta. ¿Okay? La palabra es arón, que quiere decir artera. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, ninguno. Ok, ¿qué dicen? Yo tengo una niña de 12 años. ¿Qué creen que me dice mi hija? ¿No me dejas hacer? Nada. No puedo ir a ningún lugar. No puedo ver ningún programa. No puedes ver ese programa. No puedes ir a ese lugar. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo magnifica la prohibición. ¿Ok? Y entonces la mujer le dice, de los árboles del huerto podemos comer. Entonces la libertad de Dios que era de este pelo, ella la hace así. Ya le quitó la palabra a todos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo podemos comer ni tocar. Y entonces amplifica la prohibición. Sí. Entonces ya el diablo ya la metió en una celda. ¿Por qué las personas no corremos hacia Dios? Porque tenemos esta mentalidad, es que las prohibiciones van a ser de este pelo. Y la libertad va a ser de este pelo. No, Dios dice, a ver, piensen en el drogadicto. A ver, cuate, es que tu libertad hoy es de este tamaño y yo te la quiero hacer de esta, que es dueño de ti mismo. Total, viene todo este proceso de seducción. La mujer cae y Adán tiene que tomar una decisión. Y piensen en la decisión de Adán. Adán tiene a la mujer más hermosa que ha sido creada. Piensen, Eva hasta hace unos minutos era perfecta. Acaba de iniciar el proceso de envejecimiento. ¿Cómo se le nota? Lleva minutos. Come tú también. Y Adán está pensando, esta decisión la toman los hombres todos los días. Puedo perder a mi familia, puedo perder mi trabajo, puedo perder todo por esta mujer. Adán va a perder el señorío sobre la creación, pero la otra opción es perder a Eva. No lo ¿sí me explico? No lo hubiera perdido realmente si él se mantiene firme. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El hombre es expulsado ¿hacia dónde? Oriente. Hacia el oriente. Y entonces ustedes van a tener este patrón en la Biblia. Entonces Caín se va para el oriente, Lot se va para el oriente. Después de que se bajan del arca, se van al oriente. Tienen esta tendencia de la humanidad ahí, pero ya no va arreglando el caos, vive en él, porque acuérdense que el caos se representa en el oriente. Si te vas al oriente, ¿ok? La humanidad se baja del diluvio y Dios le dice, dispérsense por el mundo, juntos ni difuntos, mis cuates. ¿Qué es lo que hace la humanidad? ¿Se van a dónde? Al oriente. Encuentran una llanura y vamos a hacer nosotros pensamos torre, ¿ok? La palabra es migdal. Piensa en pirámide. Por eso ustedes tienen pirámides por todo el planeta, porque esto se exporta desde Babel. ¿Ok? Bueno. Entonces, ve Dios al ser humano. Yo les dije que estos cuates que se separaron. Y cuenta ahí Génesis 11 que tienen un mismo sentir, y el sentir es anti-Dios. Y vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. O sea que Dios, ¿dónde estás tú bajando? Nos vamos a ir por ti. ¿Ok? Y aclara Génesis que les sirvió ahora este ladrillo en vez de los materiales que utilizaban antes para construir. ¿Qué está diciendo el autor? Nos vamos a proteger del diluvio porque ya te conocemos, ¿eh? Y entonces Dios confunde las lenguas y separa a los humanos. ¿Para qué? Para detener, para ralentizar este proceso de putrefacción en el ser humano. Y entonces dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham vive precisamente en el oriente. Y Dios lo llama a esta tierra, a la tierra de Canaán. Y entonces Abraham va a hacer un viaje. ¿Qué dirección? Oriente a occidente. Te estoy sacando literalmente de las llamas, porque él viene de Ur en hebreo es llama, del fuego. Te saco de ahí y yo tengo un plan para ti. ¿Cuál es ese plan? Bueno, fíjate, Abraham, que me acabo de pelear con la humanidad. Acabo de asignar a la humanidad así en diversos grupos y les acabo de asignar diversas deidades, ángeles que los tendrían que guiar. Ya te acuerdas en Salmo 82, ya no me detengo. Pero el caso es que ya repartí a la humanidad, la fragmenté. ¿Por qué, Dios? Porque pueblo chico, infierno grande. Y finalmente, ¿qué es lo que genera el pueblo chico?
El pueblo chico te genera una cultura de honra, deshonra, honra, infamia. ¡Ay, fulano se embarazó! ¿Sí me explicó? Pero mantiene cierto orden. ¿Ok? Miren, nosotros somos, los que somos chilangos, alucinamos el pueblo chico infierno grande. Somos de la ciudad, eres una gota en el océano y puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero el haber distribuido a los pueblos, ¿qué les generó? Tradiciones. ¿Sí me explico? Entonces piensen en el japonés, así sus casas con su papel de arroz y todo el silencio y tienen cierta disciplina. Piensen en el alemán. O sea, hoy vivimos en un mundo global. Ya. Tienen los mismos jeans Abercrombie en la Ciudad de México y en Moscú y en Beijing y en todos lados. El mismo carro y el mismo todo. El mismo Facebook, el mismo todo. Finalmente esto ralentiza. ¿Ok? Y entonces Dios llama a Abraham y dice, ahí están las naciones, pero yo quiero la mía. Sí, nada más que Dios con la novedad de que la pareja que elegiste para hacer tu propia nación es estéril. Pues sí, ese es el chiste. Pues esto tiene que ser un nacimiento milagroso. Que nace Abraham, Isaac, por eso la Biblia le dedica tantas páginas a esta nación, porque a través de ti voy a traer al que arregle el mugrero, voy a traer al Mesías, la palabra sería ungido, al elegido. Ok, Israel cumple con ese propósito, sí, pero en el camino van haciendo un desastre. Ok. Lo que quiero que vean es que tienes un desastre en el paraíso, tienes un desastre previo al diluvio, tienes un desastre posterior al diluvio. Luego tienes un desastre en este pueblo que Dios llama, que se llama Israel, que acaba en Babilonia, otros en Asiria, todos repartidos en un exilio espantoso. Y por si fuera poco, por el voto popular, le acaban pidiendo la cabeza de su Mesías, de su rey. Y ahí arranca la historia de Hechos. Entonces, mis queridos, con la novedad de que hace unos 50, 60 días, más o menos 2 meses de la historia que estamos leyendo, Israel pidió la cabeza de Dios. Estábamos medio norteados. Ok. Y miren, es un reflejo del ser humano. El caso es que lo que vamos a ir leyendo es, sí, pero algunos le creyeron. Y con estos que me creyeron, diría Dios, con estos voy a trabajar. Y sí, son descendientes de Abraham, pero ¿qué? Como ahora quiero recuperar estas naciones que desheredé en Babel, y ahorita vemos este lenguaje que hace referencia a Babel ahí en Hechos 2, etc. Como voy a ir por ellas, voy a arrancar efectivamente con los descendientes de Abraham. Yo le dije a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues vamos a hacerlo, muchachos. Ok, ahí están en Isaías 65. Ok, fíjense. Esta es la queja de parte de Dios con este proyecto que se llamó Israel. Dice, fui buscado, ahí está, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Y luego viene esta queja. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, etc. Ya me votaron, ya se fueron con otros dioses, es la queja. Ok, lo que vamos a ver aquí en Hechos es el cumplimiento de este pasaje. Ok, Dios se va a voltear con los gentiles y les va a decir, miren, con la novena que yo llamé a Abraham y su descendencia, y nos acabamos de poner un pleito. Nos pusimos una broncota y yo les dije de plano, córtales. ¿Ustedes quieren jalar? ¿Y qué dijeron los griegos? Pues sí, jalamos. Oye, sí, pero tú te la vienes adorando a Zeus, a Apolo, todas estas deidades, etcétera. Ya veremos el culto a Diana, todo esto ahí en el libro de Hechos. Pues lo dejo, Dios. ¿Qué hay que dejar? Pues deja eso. Pues lo dejo. ¿Ok? Está bien. Nada más que como reinó el caos, pues acaban de pedir mi cabeza, literalmente me condenaron a muerte. ¿Quién tiene que venir para arreglar el caos? ¿Quién arregla el caos? El Espíritu de Dios. Y eso es precisamente de lo que habla Hechos 2, la llegada del Espíritu de Dios. Porque es, ¿cómo le van a hacer para arreglar el mugrero, muchachos? Si no tienen los elementos. Bueno, Dios, ¿qué necesito? Necesitas mi Espíritu. Y aquí la palabra es neuma. En Hechos 1, se los repito, Jesús le dice a los discípulos, van a recibir ¿qué? ¿Quién se acuerda?
Poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta el último de la tierra. Ese poder, ¿de dónde lo recibo? Uno me lo va a dar el Espíritu de Dios. ¿Poder para qué, Charlie? Compartir. Para tener una vida transformada. ¿Ok? ¿Cómo le voy yo a hablar a alguien que Cristo cambia las vidas si mi vida es caótica? Y con esto les tengo que hacer una aclaración. Si tú le quieres hablar de Dios a las personas, no te tienes que esperar a que tu vida sea perfecta, porque nunca lo va a ser. O sea, siempre vamos a tener problemas. ¿Cuál es el punto? Que avanzamos. ¿Sí me explico? Que Dios va ganando terreno en nuestras vidas. Ese es el punto. Ajá. Yo luego digo, no, mira, si a veces nos azotamos la puerta, mi mujer y yo, y la gente se queda pensando así como, ¿en serio, Charlie? ¿Tú tienes broncas? Entonces dices, llevo 21 años de casado. ¿Qué esperabas? Yo menos. Pero también yo he tenido siempre ahí la duda porque dice que van a ir, van a evangelizar y van a poner manos y sanar a los enfermos. El poder no es para sanar a los enfermos. No, vamos a ver todo este propósito de los dones. Ok. Bueno, 2:1, ahí está. Hechos 2:1. Ok, entonces ahora sí, Dios se va a voltear con los gentiles y les va a decir, si ustedes me quieren, muchachos, yo a ustedes, y vamos a hacerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que no es la primera vez que hay vientos que arreglan cosas. ¿Se acuerdan? También para el diluvio vino un viento, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Ok, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso también lo vimos la semana pasada. Esta idea que tenían los judíos de que el templo de Dios estaba hecho de lenguas de fuego, el muro, ¿se acuerdan? Entonces, si está descendiendo el muro sobre mí, luego entonces los cristianos son el templo de Dios. O sea, el templo de Dios ahora se anda moviendo para todos lados. Es como la anécdota de un señor que un día estaba en un templo. Y entonces había una persona mascando chicle y dice, esa señora está mascando chicle en el templo. Y dijo, no, más bien el templo está mascando chicle. ¿Sí se entiende? Bueno, y entonces, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ¿qué sucede en Génesis 11? La humanidad está de rebeldosia y no se van a detener. Y entonces Dios dice, a ver, se sienten muy acá, se sienten muy unidos. ¿Está bien? Váyanse a Génesis 11. Dejen el dedo ahí en Hechos 2. Pero no decían hacer teologazos. ¿Qué? Cuando les preguntan, oye, ¿qué ven? No, es el libro de Hechos. ¿De qué trata la revelación de Génesis 11? Ah, caray, wow. Soy interesante. No me invites porque si soy muy elevado, pero soy interesante. Ok. 11 muestra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, que extraño, la nueva versión internacional dice que fueron a Oriente. No se claven tanto, nada más piensen en este concepto de Oriente, caos. Hallaron una llanura, claro, esto hago llano para hacer mi pirámide, ¿ok? En la tierra de Sinar, ahí, si leen Daniel 1, ahí acaba Daniel, ¿ok? Pues acabó en el caos. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Entonces, pues si nos quieres, ahora sí, echar otro diluvio, ¿eh? Y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, la humanidad sabe que está haciendo mal. Y entonces, a ver, muchachos, vamos a establecer una especie de código por si nos dispersan, nos volvemos a unir. Sí, pero Dios es mucho más sabio que el hombre y entonces les confunde la lengua. Entonces ni siquiera los tiene que dispersar, casi casi. Porque ya con que te voltees y ve lo intolerante que eres, que al minuto que no lo entiendes ya le diste la espalda y ya te fuiste. Entonces viene la confusión de las lenguas. Entonces separa a la humanidad y les confunde las lenguas. Si Dios va a ir por los gentiles, a quienes les confundió las lenguas, ¿qué requieres ahora? Bueno, pues les necesitas dar el don de lenguas a estas personas. ¿Para qué? Para revertir
para revertir el juicio de Babel. ¿Sí se entiende? O sea, el juicio fue confusión. Exactamente. Por eso la palabra Babel es balal en hebreo, que quiere decir confundir o confusión. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Cuando la Biblia habla de las lenguas, ahí en 1 Corintios, que dice don Pablo, Dios no es Dios de qué? Confusión. Claro, claro, porque las lenguas se trata de precisamente revertir la confusión. Sí se entiende, y desgraciadamente lo contrario. Pablo les dice, el que entre a su iglesia van a pensar que están locos mis cuates, y precisamente las lenguas era para evitar ¿sí me explicó? Les dieron y don de lenguas precisamente para que tú me entiendas, no al revés. Claro. Ajá. Claro, cuando yo no entiendo esto, entonces yo llego a un lugar en donde todo el mundo y dices, es exactamente lo contrario, lo que Dios estaba provocando con que la gente hablara diversas lenguas. Revertir la confusión. Ok, entonces se los vuelvo a leer, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Vuélvanse a situar en la escena. Están celebrando las fiestas mayores, están en el templo y el templo está atascado. Y en el templo tienes gentes de todo el Mediterráneo que no por ser hebreos, esto sucede hasta la fecha, digo, no todos los judíos hablan en hebreo, no por ser hebreos hablan hebreo. ¿Sí me explico? Tienes el judío de Grecia, tienes el judío de Cirene, que viene del norte de África, etc. Entonces, miren, realmente si había un idioma que más o menos todos hablaban ahí en la región, era el griego, era nuestro inglés. Si quieren adornar, se diría lengua franca. ¿Ok? Ok, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? Fíjense la expresión que utiliza Lucas. ¿De dónde? De todas las naciones. ¿De dónde? Debajo del cielo. Ok, porque en Babel tienes todas las naciones representadas y aquí en Pentecostés vas a tener todas las naciones representadas. Oye, Charlie, había mayas, había aztecas. Miren, no sé si había algún antecesor que luego cruzó el estrecho de Bering, pero sí te da esta idea de que vas a tener gentes que están de todo el mundo. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, si luego ya don fulano que aquí se convirtió, se le ocurrió cruzar por el estrecho de Bering y no está Mesoamérica, y luego por eso Moctezuma decía, pues es que al fin de los tiempos viene un cuate en un caballo, ¿no? Decías, Moctezuma, es que no estudiaste bien, no ibas al discipulado, por eso eras como los de los lunes que se te olvidaban los detalles. Ok, se los vuelvo a leer. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, por eso es que necesitas el don de lenguas. ¿Por qué? Y además, piensen, métanse tantito en la cabeza de Dios. A ver, yo voy a recuperar las naciones. Hay una fiesta mayor. Tengo miles y miles. Según Flavio Josefo, en las fiestas mayores llegabas a tener 1 millón de personas en la ciudad. Digo, no solamente en la ciudad, en los alrededores, ¿no? Vamos a dejarlo en cientos de miles de personas que han venido de todo el Mediterráneo. Y yo voy por las naciones. ¿Está bien? Ahora tengo 120 personas que acaba de entrar el Espíritu de Dios en ellos y les da esta facultad para comunicarse con el celta en su idioma, con el griego en su idioma, con el parto en su idioma, con el elamita en su idioma, con el que ustedes quieran en su idioma. Y eso es lo que te narra. Se los voy leyendo. Ok. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué? Confusos. Claro, es natural que tengan lenguaje que te regresa a Génesis 11. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estás revirtiendo y la idea es que se va a acabar esa confusión. Ok, estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, esto es Turquía, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, que es en Libia, todos estos lugares, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélito es el gentil que va, que le gusta. ¿Ok?
Bueno, no sé si aquí me detengo. ¿Están bien hasta ahora? Sí. Sí. Ok. Es momento de otro paréntesis, porque la palabra que acabamos de decir es muy importante. Ok. No los quiero confundir. Prosélito. Gracias. Hay dos clases de gentiles que honran al Dios de Israel. Uno es el prosélito y otro es el temeroso de Dios. ¿En qué se diferencian? Uno pasa todo un proceso, le cambian el nombre, lo bautizan, porque te tengo que limpiar de todos tus ídolos, y le cambian el nombre. Perdón, ya les dije el nombre, ¿verdad? Sí. Y lo circuncidan si es hombre. Lo vuelven judío, ¿no? Tiene una transformación total. Ese es el prosélito. Entonces, a ver, ¿tú cómo te llamas? No, yo me llamo Ticio. ¿Y quién es tu Dios? Bueno, mis antecesores, etcétera. ¿Se acuerdan del gladiador que adora a sus Máximos. antecesores? Sí. Ok, ¿y a quién más? Bueno, pues también está en el repertorio Apolo, Diana, los que ustedes quieran. Zeus, está bien. Pues fíjate que nosotros honramos a un solo Dios y nosotros decimos que este Dios hizo todas las cosas. Y entonces el Ticio está muy impresionado. Sí, yo los veo como ustedes tienen esta devoción a su Dios y lo ven como el que creó todas las cosas. Yo quiero a su Dios, está bien. Los tienes que dejar a los que ya traes, o sea, porque Dios te pide exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es de nuestros principales mandamientos. Está bien, hago un lado todos mis dioses, ¿qué hago? Bueno, Ticio, ya no te vas a llamar Ticio, para efectos nuestros te vamos a poner David, Salomón, Jacob, como quieras. Te vas a circuncidar porque esta es la señal de nuestro pacto y te tengo que pasar por el agua, mi cuate, te tengo que purificar. Por eso Juan andaba ahí en el Jordán sumergiendo a las personas. ¿Ok? Entonces te sumerjo en las aguas y hagan de cuenta que te moriste y resucitaste. Entonces simbolizamos que mueres a Ticio, Moebio, lo que ustedes quieran, y ahora eres Salomón. Y ya estás circuncidado. Y ya eres parte de nosotros. Y te hacemos una ¿cómo les diré? Eres parte del pueblo. Y tus hijos te los consideramos 100% judíos. ¿Ok? Entonces Pedro, ¿a quién está dirigiendo su discurso? A judíos y gentiles que se volvieron judíos. Pero tienen otros que no pasan todo el proceso de conversión, que son los temerosos de Dios. No cambian el nombre, no se bautizan y no se circuncidan. Pero ahí están en la sinagoga. Y ellos van a ser los creadores del cristianismo. Estos temerosos de Dios. Pero ya llegaremos a los temerosos de Dios. ¿Ok? Ahorita el discurso de Pedro, ¿para quiénes? Para sus paisanos. Y para los prosélitos, ¿no? Sí, pero ya no te considero tanto gentil. O sea, sí realmente yo te considero que ya eres de acá. Okay. Y quizás nosotros somos semitas, piensen Saddam Hussein, morenazos, narigones, y tú tienes tu nariz, tú eres un griegazo, güero, lo que ustedes quieran, hermano. Pero sí yo ya te considero mío. ¿Sí me explicó? Se basaban mucho en el libro de Ruth, que Ruth no tiene derecho por ser moabita a entrar, pero mira, ya te dejamos pasar y te damos todos los derechos y que vengan y te redima y hasta mamá del Mesías te vuelve. ¿Sí se entiende? Entonces, ya, exactamente. Ya, piensen Bob Inocencio, ¿qué digo? Joe García, ya eres gringo y ya puedes ser presidente. Sí, y cuando llegue yo a migración me vas a tratar con la punta del pie, porque ya eres Joe, no, ya no eres José. Sí, es Joe García, ¿ok? Entonces ya lo ven totalmente. ¿Quién se suele sentir más gringo? ¿Joe García o Kurt Smith? ¿Sí me explicó? Lo mismo solía pasar, y hasta la fecha con el prosélito, estoy más recalcitrante. Lo que quiero que vean es que Pedro se está dirigiendo a los gentiles. A él no le ha caído el 20 de lo que nosotros ya sabemos, de que el libro de Hechos habla de la recuperación de los pueblos. Eso sucede hasta el capítulo 10, que les cae el 20. Todos los primeros 9 capítulos de Hechos somos nosotros, somos los paisas. Y si tú quieres venir a conocer al Mesías Jesús de Nazaret, Tienes que judaizar. te tienes que volver judío. Olvídate. No, cuando Pablo pase por todas estas ciudades ahí en Asia Menor diciendo no te tienes que circuncidar y Dios te ama, y si tú te arrepientes vas a recibir el don del Espíritu Santo. Esto es un fuego lo que va a encender este cuate. Ahorita el mensaje está dirigido a quién? A los judíos. ¿Ok? ¿Y dónde? En el templo, muchachos. Sí, todavía no. ¿Ok? Por eso es importante que... Ok, ¿dónde me quedé? Entonces cierra. Ok, versículo 12. Ok, bueno, como prosélitos cretenses árabes,
Perdón, les leo desde el 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que entonces la gente va a escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. ¿Ok? Y estaban todos atónitos, les sigo leyendo, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mozos, están cohetes, están borrachos. Ok, los judíos sacrificaban, hacían un sacrificio mañana y tarde, a las 9 y a las 3 de la tarde. No les hago muchos paréntesis. Acuérdense, para el antiguo el tiempo es distinto a como lo vemos nosotros. Para el antiguo el tiempo es cíclico, para nosotros es lineal, avanza. No, para ellos todos los sábados, como Dios reposó, tenemos nosotros que renovar la creación. Y de hecho lo hacemos todos los días, mañana y tarde. Mañana, ¿por qué mañana y tarde, Charlie? Porque dice la Biblia que cuando Dios inicia esta regeneración, dice: y fue la noche y la mañana el día primero, y fue la noche y la mañana el día segundo. ¿Sí se entiende? Entonces hacemos un sacrificio en la mañana y en la tarde. El de la mañana era a las 9 de la mañana y el de la tarde era a las 3 de la tarde. ¿Ok? Es natural que estos judíos, ¿a qué hora están en el templo? En la mañana, ¿a qué hora van? A las 9. ¿Y a qué hora van en la tarde? Si es que van a las 3. Pero como estamos en fiesta, es natural que vayamos a las 9 y a las 3. ¿A qué hora crucifican a Jesús? A las 3. No, a las 9. ¿A qué hora muere Jesús? A las 3. Y soplaban una trompeta. Cada vez que moría el animal en el templo, sonaban una trompeta para decirle al pueblo: el espacio sagrado ha sido purificado, así lo purificaban. Entonces imagínense a Cristo, lo levantan a las 9 de la mañana: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se habían 6 horas de sufrimiento, a las 3 de la tarde en mis manos, hecho está, en mis manos entrego el espíritu, en tus manos entrego mi espíritu, y a lo lejos escuchas nuevamente una trompeta. ¿Ok? Bueno, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos que no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Tercera de qué? Desde que sale el sol, y el sol sale a las 6 de la mañana. Entonces dirías: bueno, en Cancún no puedes iniciar tu discurso así. Oye, estos están cohetes. No, agarra, vamos, son las 9 de la mañana. Pues por eso. Ok, se entiende mi chiste, ¿no? Entonces, saber, cuando estamos en plena fiesta de Pentecostés y al templo no vienes borracho, son las 9 de la mañana. ¿Ok? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. ¿Qué es lo que está sucediendo? Literalmente, una democratización del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo llegaba sobre el profeta X y le decía: a ver, Isaías, ve y dile esto al rey. ¿Sí se entiende? No todos tenían este don de andar hablando en el nombre de Dios. Charlie, ¿qué quiere decir profeta? ¿Qué creen? Nosotros pensamos profeta alguien que te habla del futuro. No, no lo ven así. A veces sí hablan del futuro. ¿El que enseña? No. El que habla en escritura. El portavoz. Es el mensajero. Eso es todo. Profeta quiere decir portavoz, nada más. La palabra en hebreo es navi, y es que habla en mi lugar. ¿Ok? Entonces Dios le dice a Moisés: a ver, ve y habla con Faraón. Y entonces le dice: no, es que yo soy tartamudo. Y entonces dice: a ver, está bien, le vas a decir tú a Aarón. Y Aarón habla con Faraón y dice literalmente el Éxodo: tú serás Aarón por Dios, y Aarón será el profeta. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál era la idea? Que llegaba Dios y decía: a ver, fulano, a ver, ven, Joel, quiero que digas esto al pueblo. Entonces llegaba el profeta: Dios me dijo A, B, C y D. Había ciertas normas en la ley para detectar un profeta falso de un verdadero. No me detengo ahorita en esas reglas. ¿Ok? Pero aquí, de repente, sucede que las 120 personas que recibieron el Espíritu Santo, todas están hablando las maravillas de Dios en diversos idiomas.
Y entonces Pedro les dice, miren, lo que sucede, muchachos, es que Joel había dicho que en el futuro iba a llegar el día en que todo el remanente de Israel que fuera fiel a Dios, todos iban a recibir el Espíritu de Dios. No iba a ser nada más Moisés, o Isaías, o Jeremías, o Joel. ¿Se entiende? Entonces, regresamos al mismo punto que vimos en Hechos 1. Para los israelitas, para los muchachos, para los discípulos, la llegada del Espíritu Santo se asocia ¿con qué? Con el fin de los tiempos. Les sigo leyendo. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro hace toda una cita del capítulo 2 de Joel, es lo que está citando, pero lo cita tal cual, así. Les pregunto, ¿ya llegaron las columnas de humo? ¿Ya se puso el sol negro? ¿Ya se puso la luna como sangre? No. Entonces dirías, Pedro, ¿qué estás diciendo? Bueno, muchachos, es que es lo que yo estoy leyendo. Yo asocio el derramamiento del Espíritu Santo con los últimos tiempos. Ok, ahí les van. A estos pasajes, en donde tú tienes algo que sucede aquí, y años más tarde, otra cosa se les llama valles, en donde tú te paras en un cerro y ves lo que está pasando en el cerro de enfrente, pero en medio hay un valle. ¿Sí se entiende? Entre los primeros versículos, entre el 17 al que, hijos de mi vista, al que es al 19, hijos que, no, perdón, 21. al 18. Del 17 al 18 tienes, ya se cumplió, ya se derramó el Espíritu Santo, pero del 19 en adelante no se ha cumplido. ¿Sí lo entienden? Joel lo ve como algo. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años, ¿se acuerdan? Porque diríamos, a ver, Pedro, entre que tú predicaste esto y dijiste que efectivamente Joel había predicho que el Espíritu Santo iba ahora a recaer en todos los que creyeran, como dice, todo aquel que invocara el nombre del Señor, pero han pasado 2000 años, Pedro, y no vemos el sol que se convierta en negro como tela de silicio ni la luna como sangre. Y Pedro diría, sí, pero es que así funcionan las profecías, muchachos. Una se cumple acá y otra puede tardar siglos en que se complete. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Como la semana 70 de Daniel? Exactamente. Lo que quiero que vean es que la cita de Pedro no está mal. Tal vez le diríamos a Pedro, bueno, te pasaste, mi cuate, porque no sé, todavía no iba a suceder un buen rato. Y Pedro diría, yo que sé, mis cuates. Lo que sí sé es que Joel decía que todo aquel que invocara el nombre del Señor iba a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende? Ok. Me tomo 3 minutos para darles la introducción de qué sigue la próxima semana. Continúa Pedro. Varones israelitas, nuevamente, ¿a quién le está dirigiendo su discurso? Los estaban ahí. ¿Quién se lo está dirigiendo aquí? Los judíos. No, bueno, la palabra que está empleando a sus paisanos, ¿ok? Quiero hacerles énfasis en esto. Ellos no tienen muy claro esto de recuperar las naciones todavía, ¿ok? Porque ellos van a tener una mentalidad, y lo vamos a ver, de que si el gentil se quiere convertir, pues que venga, pues aquí está el templo, ¿no? Bueno, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Quiénes eran manos de inicuos? Los mismos judíos. No, los romanos. Gentiles. O sea, Pedro le está diciendo, a ver, mis cuates, ustedes cumplieron las profecías sin darse cuenta, pero ustedes son los responsables y ustedes lo entregaron. Díganme un personaje en la Biblia que es entregado a los gentiles. José. Misma historia. Los hermanos lo odian, los hermanos lo desnudan, los hermanos se lo entregan a los gentiles. Los gentiles lo desnudan. ¿Se acuerdan dónde acaba su ropa junto a la esposa de Potifar? Los gentiles lo juzgan mal. Y eventualmente
aparece de entre los muertos. ¿Qué crees, papá? José vive y es rey en Egipto. Los gentiles lo quieren. Y los gentiles le dan un lugar. Los gentiles lo vuelven a vestir, le dan un sitio y va el carro de José. Y delante del carro de José van diciendo la palabra abre, ¿se acuerdan? Doblen la rodilla. Y en un instante José pasa de la prisión a este sitio de honor. ¿Ok? Es lo que les está diciendo. Como la historia de José. Ustedes menospreciaron a Jesús, que hizo todas estas maravillas, y se lo entregaron a los gentiles para que los gentiles les hicieran el trabajo sucio. ¿Ok? Crucificándole. Ok, versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y aquí viene una cita del Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se pudra, vea corrupción. Ok, con esto acabamos hoy. Los discípulos van a ser testigos ¿de qué? De la resurrección. El cristianismo vive o muere en la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado de los muertos, yo traigo la chela la próxima semana. Nuestra vida carece de sentido y venimos los lunes a hacer el oso. Jesús no resucitó, Jesús está ahí ya es polvo ahí. Ahí está su tumba, nunca se salió de ahí. Piénsenlo. Un día hablaba yo con una muchacha francesa, y entonces le dije, mira, ustedes, digo, son famosos porque literalmente se echaron a Dios. O sea, vino la République y adiós Dios. Y sí, tenían un clero y un rey que les veía la cara un día sí y un día también. Pero hoy Europa espiritualmente está muerta. Y piensen, o sea, parte de la ilustración, digo, si bien inicia en Escocia y eso, en donde la abrazan con todo, y vamos a hacer lo laico y la enciclopedia y el razonamiento, es en Francia. Y entonces le digo, mira, tú vienes de una nación que por naturaleza le cuesta trabajo creer en Dios. O sea, para ti el tema de Dios no es nada fácil. Pero nada más tienes de dos. O Dios existe, o no existe. Nada más. Si existe te implica tres cosas. ¿Se acuerdan? Responsabilidad, propósito y relación. Si Dios existe, estos tres elementos necesariamente se dan, porque si Dios existe y me creo, bueno, seguramente me creo con algún propósito. Seguramente quiere establecer una relación conmigo, o sea, entiendo mi propia existencia y la existencia de las personas que me rodean. Bueno, seguramente Dios quiere también ser parte de estas relaciones. Y número 3, y esta es la que no nos gusta, y por eso le huimos a Dios. Bueno, seguramente soy responsable delante de Él. ¿Y cuál Adán? Todos vamos debajo de esta higuera. Shh. Ahí está Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 2? Dice que Dios se andaba paseando en la tarde. ¿De qué te habla eso? De que tenía una buena relación con Adán y Eva, y en las tardes platicamos, muchachos. Sí, nada más que esta tarde estos cuates no aparecen. ¿Se acuerdan? Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Y entonces finalmente te decide salir. Pues yo creo que, imagínense a Adán. Si han visto las higueras, las hojas de higueras, es ridículo. Entonces salen tapados de hojas de higueras, esto es como hawaiano. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hiciste, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Miedo, Adán? Tú no puedes tener miedo, tú vives en el paraíso. Y entonces lo invita a que se enfrente a sí mismo. Y Adán va a fracasar. ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? A ver, Adán, es Dios, ya sabes lo que hiciste. Somos iguales, ¿eh? Es que la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. Ve el desastrito que traes. No, entre tú y la mujer, no te enseñaré, pero porque era la próxima. Todo yo. O sea, fíjense cómo se justifica. ¿Y qué es lo que le enseñó a Eva? Bueno, le enseñó a hacer lo mismo. Dios deja de hablar con Adán y se volvió con él. ¿Qué hiciste? La serpiente. Pues sí, me lo acaba de enseñar este hijo de que hay que echarle la culpa a alguien más. Imagínense la relación de estos 12.
porque nada más se puso grave la cosa, me echaste por delante. Sí, pero tú me incitaste. Y tú ya sabías que esto estaba mal. Y aún así quisiste que yo comiera. Pues sí, el cadáver pesa menos entre dos. O sea, imagínense el pleito. Y el primer muerto en la Biblia no van a ser ellos, va a ser su hijo. O sea, esta pareja va a enterrar a uno de sus hijos. Esto es horrible. Y ahí empieza una historia de desgracia que nos acompaña a los seres humanos hasta el día de hoy. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Algún día Dios había prometido, vendrá el que arregle el mugrero. Y como la paga del pecado es muerte, bueno, la voy a sufrir por ustedes. Yo te dije, el día que comas de eso vas a morir. Y el diablo hasta cierto punto encerró a Dios porque tú dijiste que los tenías que matar, ¿no? Pues sí, van a experimentar la muerte. Y ya no se pueden reconciliar porque los expulsaste. No, yo la voy a experimentar por ellos. Entonces yo voy a morir por ellos. Es lo que está diciendo Pedro, muchachos. Dios ya sabía que Él mismo se iba a ser persona y iba a dar su vida por nosotros, iba a experimentar la muerte. Pero como dice David en Salmo 16, no iba a dejar su alma ahí en el sepulcro. La palabra que ya vemos la próxima semana, todo esto que implica, la palabra que usa Pedro es Hades. Y al tercer día Jesús sale. Va y se presenta al templo, tal cual eso lo narra la carta a los hebreos, enseña las heridas y dice, la puerta del cielo está abierta, muchachos. Yo ya pagué por ustedes, yo ya experimenté la muerte. Bueno, ¿cuál es el requisito? Te tienes que enfrentar a ti mismo, te tienes que arrepentir, tienes que reconocer que estás perdido. Porque efectivamente eres responsable delante de mí, pero yo ya pagué por tu responsabilidad, quiero establecer una relación contigo y te creé con un propósito. Y hasta que no te reencuentres conmigo no lo vas a encontrar. Vas a andar dando palos de ciego y vas a pensar que siendo arquitecto, siendo médico, lo que ustedes quieran, bueno, ahora que tenga hijos, ahora que acabe la prepa, ahora que acabe la carrera, y nunca llega y te metes como hámster en un círculo, en donde, bueno, es que cuando logre, y la gente llega a los 90 años con muchos o pocos logros, sí, Dios, pero nunca encontré cuál era realmente el propósito. No, porque el ser humano fue creado para tener un propósito eterno, y hasta que no se reencuentra con su creador, nada más está A los desiertos. va a terminar. Ok, a 2000 años de esto, hoy somos nosotros los testigos. No tenemos lenguas de fuego, se sientan solos. Digo, si alguien quiere aprender francés, pues con la novedad te vas a la Alianza Francesa, no vas a obtener el don de lenguas. Te vas a tener que fletar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios diría, a ver, mis cuates, ya pasamos Pentecostés, ¿no? Y Dios tiene esta política de delegación. Yo quiero que te esfuerces, chambeas en mi negocio y quiero verte cómo recuperas a las naciones. Y con esto termino todos los lunes. Y así termino yo todos los lunes que estemos viendo el libro de Hechos. No hay un mayor llamamiento. Los muchachos arrancaron esta historia. Yo tendría una estafeta y no la darían. Mi cuate, yo ya serví mi tiempo. Te toca a ti. Y si respiras, es para eso. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. En serio, hace rato Juan me preguntaba, ¿cómo sé cuál es el propósito por el que cuál Dios me alcanzó? Miren, vamos a decirle, Dios, ayúdenos a conocerlo. Y hazlo claro, para que cada uno de los que estamos hoy aquí no nos perdamos esta experiencia de decir, me encontró Dios y quiero alcanzar aquello para lo cual me encontró. Bueno, Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste de volver a empezar, de arrepentirnos, Dios, de pues, enfrentarnos a nosotros mismos y a ti, Dios. Tú sabes, Dios, conoces nuestra vida. Dios, te pedimos perdón por las cosas que tú conoces. Te damos gracias porque tú las pagaste ahí en la cruz, Dios. Y nos diste la oportunidad de un nuevo comienzo, Dios, y una nueva vida. Te queremos pedir, Dios, que valga la pena, que tú cumplas todo lo que te propusiste al encontrarnos. Te lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.